Un saludo cordial. Les habla la doctora María Auxiliadora Campos Medina. Dilucidaremos acerca de la importancia de la inteligencia emocional y organizacional, enmarcadas en tiempos impactados por la tecnociencia y la pandemia. Antes, permítanme presentarme. Soy doctor in science with a major in psychology, Atlantic International University. Doctora en gerencia, Universidad Yacambú. Doctora en ecología del desarrollo humano, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Estudios postdoctorales en investigación emergente, Universidad Tecnológica del Centro, REDIC. Estudios postdoctorales en gerencia, Universidad Yacambú. Magíster en orientación, Universidad Carabobo. Docente universitaria en la prestigiosa Universidad Nacional Abierta, área dificultades del aprendizaje. Cuento con publicaciones en revistas indexadas como Scientific, Reddit, Revista Metropolitan, honoris causa de la Universidad Yacambú, Revista Miradas Tan Compleja. Soy árbitro de artículos científicos, ponente en diversos eventos científicos, jornadas, congresos. He obtenido reconocimientos como Camino a la Excelencia de la Universidad Nacional Abierta, miembro de la red de investigadores de la transcomplejidad y de la red de investigación e innovación. En este maravilloso encuentro nos planteamos revelar formatos epistémicos y herramientas cognitivas sobre la inteligencia emocional y organizacional, que en la praxis traerán efectividad, eficacia y productividad tanto en la vida personal como en las organizaciones. El uso de la inteligencia ha permitido que el ser, en tanto holístico, haya alcanzado grandes avances en la ciencia, la tecnología y en las áreas humanísticas. No obstante, es necesario la transversalidad de las diferentes ciencias en la gestión óptima de las emociones. En ocasiones, el hombre afronta la dicotomía razón-emoción. Actúo o me dejo llevar por las emociones que embargan una acción. Son dos ámbitos de la inteligencia. Es propicio el momento para aclarar que desde el punto de vista etimológico, el término inteligencia proviene del latín intelliger, inter, entre, y reger, elegir, leer, lo que se traduce como saber, escoger algo. Ha sido relacionada con la capacidad de entender y elaborar información,
De este modo, darle el uso correcto. El científico Terman, 1916, acuñó el término coeficiente intelectual con la finalidad de dar un nombre a las puntuaciones del test aportado por Binet, con el cual daba unas puntuaciones que medían si alguien tenía suficiente inteligencia para resolver ciertos asuntos. El prenombrado Terman explica que la inteligencia es un constructo que permite adaptarse a un pensamiento abstracto. La abstracción permite idealizar algo que no está visto en la realidad. En esta misma línea de pensamiento, Sternberg, 1985, realizó un aporte muy importante al declarar que la inteligencia es la capacidad de adquirir otras capacidades. Agregó que esas capacidades hacen trascender al hombre en su razonamiento, en su análisis, en la creatividad, dándole cabida a un nuevo conocimiento que muchas veces es tácito, es decir, que no es conocido de una manera social. El referido autor arguye que la inteligencia tiene tres formas: el análisis, la creatividad y la praxis. En cuanto a lo analítico, se refiere a una capacidad de analizar, buscar, evaluar y comparar. La creatividad permite diseñar, inventar, originar, generar, aportar nuevas ideas mediante la imaginación. En cuanto a la práctica, es una habilidad para utilizar y aplicar la teoría en la práctica. Gofferson, 1997, al definir la inteligencia, agrega otras facultades, como son las habilidades superiores: planificar, razonar, resolver problemas diarios, usar la abstracción, comprender ideas complejas provenientes de otras personas y poseer un aprendizaje rápido. Por demás, equiparar la experiencia con nuevas habilidades y su entorno. Por su parte, Passer y Smith, 2007, argumentan que la inteligencia es una habilidad para adquirir conocimiento. De este modo, poder adaptarse al entorno. De acuerdo a estos autores, la inteligencia permite al ser desarrollarse, evolucionar de un modo individual y social, pues utiliza herramientas para acoplarse al ambiente. Permite además el desarrollo social. En otro aspecto, Jiménez, 2006, infiere que la inteligencia permite al hombre escudriñar entre sus conocimientos, darles utilidad para solucionar determinada situación. Refiere además que es necesario involucrar los procesos cognitivos, entendidos como operaciones mentales, que son realizadas por nuestros cerebros
para procesar y precisar información de un modo interactivo con el ambiente. En otro orden de ideas, el investigador Hellman sostiene que el cerebro racional se integra con el sistema límbico o emocional. Así pues, esta unión determina un potencial intelectual que da competencias de alto nivel personal y organizacional. Asimismo, plantea que cada área cerebral realiza funciones específicas, diferenciadas. Observemos la lámina. En el lóbulo superior izquierdo o cuadrante A, tenemos las habilidades del pensamiento lógico, lo cualitativo, la capacidad de analizar, el pensamiento crítico, las habilidades matemáticas. Por lo tanto, quien utiliza este hemisferio se basa en hechos concretos. Por eso es llamado el experto lógico. El lóbulo inferior izquierdo o cuadrante B se caracteriza por un pensamiento en secuencia, organizado, planificado. Estas personas hablan con detalles y son controlados, por lo cual se llaman organizadores. El lóbulo inferior derecho o cuadrante C se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y son muy espirituales. Suelen escoger carreras humanísticas y sociales, periodismo, politología. Son llamados los comunicadores. El lóbulo superior derecho o cuadrante D se destaca por el pensamiento conceptual, holístico e integrador. Piensan de un modo global, sintético, creativo. Son armónicos con su espacio. Utilizan mucho la visión. Son visuales. Son fáciles para entender las metáforas o las analogías. Son llamados estrategas. En continuidad con el tema abordado, el psicólogo Gardner, 1983, propuso la pluralidad de la inteligencia, en controversia a las teorías clásicas que circundaban en la época, en la cual la inteligencia era única y se medía de un solo modo. Así tenemos la inteligencia lingüística, interpersonal, intrapersonal, corporal, la musical, la espacial y la ecológica. La inteligencia lingüística es la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones. Son buenos narrando, redactando y para la poesía. Quienes tienen la inteligencia musical perciben fácilmente los sonidos y diferencian los diferentes instrumentos musicales. Se expresan de un modo sonoro,
son sensibles al ritmo y recuerdan melodías. La inteligencia lógico-matemático es la capacidad para resolver cálculos matemáticos, la praxis del razonamiento lógico. En cuanto a la inteligencia corporal sinestésica, se refiere a la capacidad de expresar las ideas con libertad, con sus pensamientos aunados a las emociones y demostrados con su movimiento, con el cuerpo. Destacan en el liderazgo, en la gimnasia, en el baile y en los trabajos manuales como el bordado, el tejido, la costura. La inteligencia espacial es la capacidad para percibir el entorno de un modo visual y transformarlo. Son estupendos para la lectura de los mapas, para armar laberintos, para diseñar y crear. La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad para autoconocerse, automotivarse y gestionar sus emociones. Pueden reflexionar acerca de un hecho o una anécdota. La inteligencia interpersonal es la capacidad para establecer óptimas relaciones sociales, siendo la empatía la base para esta interacción. Son fáciles para resolver conflictos, pues saben escuchar. La interesante inteligencia llamada ecológica o naturalista consiste en la comprensión de la naturaleza y la conservación del ambiente. Es hermoso cómo alguien puede cuidar su entorno, la casa en la cual todos habitamos. Es relevante acotar que la neurociencia alude una hermosa relación de cada tipo de inteligencia con una zona específica del cerebro. Así se tiene que la inteligencia musical se ubica en el lóbulo temporal derecho y en el hipocampo. La inteligencia interpersonal está relacionada con el lóbulo parietal. La inteligencia corporal se ubica en la corteza motora del cerebro y los ganglios basales. Por su parte, la inteligencia espacial es ubicada en las regiones posteriores del hemisferio derecho. Los matemáticos utilizan predominantemente los hemisferios posteriores del cerebro. La inteligencia intrapersonal se ubica en el lóbulo parietal. La inteligencia lingüística se ubica en el área motora del lenguaje, en el lóbulo frontal, es decir, el área de Wernicke y el lóbulo frontal. La inteligencia ecológica es ubicada en el lóbulo temporal. La inteligencia permite utilizar lo aprendido como base de datos, se anticipa a las incertidumbres a fin de tomar decisiones efectivas. Además,
construye nuevas experiencias almacenadas en la memoria, lo cual permite innovar y crear. Descifra datos. Es una habilidad cognitiva que consiste en la comprensión deductiva, resolver sistemas entre el caos y el orden, ideados por terceros, descifra códigos, encuentra respuestas a los enigmas de cada día. Así se puede establecer relaciones en base a una comunicación efectiva, con la intencionalidad de lograr la efectividad al emitir información. A tal efecto, cabe preguntarse, ¿la inteligencia se hereda? ¿Es innata o es modificable por factores de nuestro ambiente? A tal efecto, los científicos de la Universidad de Queensland 2013 evidenciaron que la inteligencia posee 55% de heredabilidad y 45% de influencia del entorno en el cual se desenvuelve el individuo. De acuerdo a una exhaustiva investigación de la Universidad de Cambridge, 1984, los genes de la madre aportan más información genética que influyen en el desarrollo de las estructuras cerebrales asociadas al pensamiento y las operaciones mentales. De igual manera, es importante destacar la función evolutiva de la inteligencia. Esto es, se evoluciona de acuerdo al desarrollo humano a cada etapa, mediado por el entorno, por la nutrición y por el tipo de educación al que esté inmerso. Desde la antropología, la neurociencia y la psicología destacan las acepciones hacia las ventajas del óptimo manejo, aunado a otros aportes, la expresión facial como expresión emocional. En este contexto, la palabra emoción proviene etimológicamente del latín mover, que significa moverse. Las emociones son complejas, son respuestas químicas y neuronales que gestionan al organismo frente a un evento determinado. Damasco, 2010, opina que las emociones programan las acciones cuando se está ante un estímulo que mueve hacia una acción. Bagales, 2013, infiere que las emociones son un constructo neuropsicológico en el cual interviene una estructura cognitiva porque evolucionan hacia la conciencia. Una estructura fisiológica como el hipocampo, la estructura del lóbulo temporal y el córtex adyacente. Estos están relacionados con el recuerdo. Además, concursa la amígdala cerebelosa, que regula las hormonas hipofisiarias, que a su vez
regulan la secreción de las glándulas suprarrenales para dar respuestas físicas de alarma y defensa. En cuanto a la estructura subjetiva, está relacionada con la experiencia que producen una respuesta emocional de acuerdo a la situación experimentada. La ciencia le debe a Papez, 1929, el descubrimiento de la zona implicada en el control de las emociones. Por eso es llamado circuito de Papez. Esto es un conjunto de estructuras nerviosas que incluyen el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebelosa. Esta última, la amígdala cerebelosa, que en latín es torcilla cerebralis, presenta la forma de un lóbulo redondeado. Se sitúa en la profundidad del lóbulo temporal. Ella es el almacén de los recuerdos emocionales. Está conectada a la totalidad del encéfalo. Por tanto, es la encargada de inhibir las conductas agresivas o activa las respuestas de huida ante momentos de peligro. En concordancia con lo expresado anteriormente, Ekman, 2008, alega que las emociones se caracterizan por aparecer de forma rápida, de duración corta y proceden de manera espontánea. El individuo las evalúa de una manera automática. En función de estas apreciaciones, es pertinente destacar las diferencias que existen entre un sentimiento y una emoción. Vamos a explicarlo. La emoción se presenta como una reacción a un estímulo, mientras que el sentimiento es un estado de ánimo estable. La emoción se produce de manera inconsciente. El sentimiento, por su parte, es consciente y es progresivo. La emoción es de corta duración, al contrario del sentimiento. Por lo cual se puede inferir que algunas personas deciden un sentimiento, como alguien que explica que ama a su madre. El sentimiento se puede interpretar y razonar, mientras que la emoción asalta la razón. Las emociones son universales e intensas. Los sentimientos son profundos y conllevan a tomar decisiones. Por otra parte, las manifestaciones de la emoción son dadas a través de gestos a fin de cumplir la función expresiva, emocional y sociocomunicativa. Para las personas que usan la visión, se conectan fácilmente con los gestos y se les hace fácil leerlos, entender y usar la empatía. Aquí entramos en el maravilloso mundo de la inteligencia emocional, la cual es concebida por Goleman 2000 como
La dicotomía razón-emoción es una habilidad que permite comprender los estados emocionales propios y de otros, a objeto de gestionarlos y evitar la impulsividad. Mientras que Cooper y Safwat 2004 agregan que la inteligencia emocional es la agudeza y energía de las emociones para conectarse socialmente e influir. Gardner, 1983, arguye que la inteligencia emocional es una potencialidad biosociológica porque implica las capacidades del yo interno que se desarrollan y que permiten el avance hacia un yo social. Subsisten y sobrepasan el egoísmo para convertirse en un yo altruista. Los planteamientos anteriores nos conllevan a mencionar los pilares de la inteligencia emocional, argumentados por el mencionado Goleman 2000. Estos pilares son autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y las destrezas sociales. Manifiesta también el mencionado autor que las destrezas sociales comprende la empatía, ser un buen catalizador, manejo de los conflictos, poseer influencia y aprovechar las oportunidades. En esta misma dirección, desciframos los pilares de la inteligencia emocional. La autoconciencia es definida como la aptitud para reconocer las emociones propias, las sensaciones y los recursos internos. Goleman 2000 especificó sus competencias explicando que la autoconciencia se desarrolla de manera efectiva si se tiene la conciencia emocional, que es una aptitud de lograr identificar las propias emociones y sus consecuencias o los efectos en las otras personas. La correcta autovaloración permite reconocer su propio valor, su autoestima, su fortaleza para superar los defectos y limitaciones. La autoconfianza, confiar en sus capacidades y sus potencialidades y en el valor personal. Como segundo pilar tenemos la capacidad de autorregularse. Requiere de las siguientes competencias: autocontrol, correcta gestión de las emociones e impulsos conflictivos, la confiabilidad, hacer uso de los valores, tener autoridad moral, ser honesto, íntegro, responsable y poseer un solo discurso. La conciencia, uso del raciocinio para ejecutar una acción con el justo calor emocional.
adaptabilidad, afrontar los cambios, utilizando estrategias para mantener la motivación, permitiendo la plasticidad cerebral. Ecuanimidad es el equilibrio, es el reflejo de un estado mental provisto de estabilidad emocional, aún en situaciones adversas e inciertas que pudieran generar desequilibrio psicológico. La innovación. Esta maravillosa competencia es propia de quienes muestran apertura a nuevas ideas, perspectivas y sobre todo hacia los cambios vertiginosos de la tecnología. En cuanto a la motivación, es análoga. Si pudiéramos hacer un paralelismo a este pilar con un iceberg, en el cual la mayor parte está en la profundidad del mar del yo. Es entendida como el motor dinámico para iniciar y culminar una meta, aunado al uso del neurotransmisor catecolamina. Se envuelve en las potencialidades de tener una visión futurista para plantear, ejecutar y lograr una meta que sea verdadera, lograble, para que el individuo logre subsistir, sobresalir en medio de la sociedad competitiva. El compromiso, aunado al sentido de pertenencia, permite asumir la visión y los objetivos personales de la organización. Las personas con iniciativa y optimismo son quienes dinamizan y visionan las oportunidades y superan los obstáculos. Son la alegría de cualquier organización. La empatía es la actitud para percibir los sentimientos y leer el lenguaje no verbal. Entre sus maravillosas competencias tenemos percibir las necesidades ajenas, sus preocupaciones, sus cambios de humor, mediante la escucha activa. Así también es la base del altruismo, pues dinamiza el sentimiento hacia la acción para ayudar al prójimo. Es la base de la comprensión, esa comprensión que permite entender al otro, escuchar con todos los sentidos. La empatía se irradia a través de esa sintonía social. Es la escucha atenta, interpretando el mensaje enviado por el otro mediante sus gestos, lo cual significa sincronizar en el tiempo y en el espacio emocional del prójimo. De este modo, ajustarse a esa cognición social, a las normas grupales, ajustarse emocionalmente a la situación, al momento compartido. En este marco de ideas, las personas con influencia, de acuerdo a Goleman 2000, conocen el poder de su predominio ejercido a través de la imagen, de la palabra y de la autoridad moral.
Esto se conoce como don de convencimiento, con palabras justas en el momento preciso y en el lugar indicado. Su elocuencia revela la facilidad de comunicación adecuado al lenguaje gestual. Son las palabras justas, modelado por su autoridad moral. Esta competencia es la plataforma para mediar y lograr consenso, de acuerdo a las necesidades de sus seguidores y de la organización. En momentos de caoticidad e incertidumbre, es pertinente la gestión y el manejo de conflictos a través de la diplomacia, sobre todo cuando hay momentos de estrés o tensión. Es la actitud para entender las señales más profundas de la contraparte. Es la base del éxito. En otro aspecto, estas capacidades fluyen para encontrar el mejor medio de negociación, a fin que la creatividad sea el director de la orquesta que ejecute la mejor melodía, como es la armonía. En razón a lo expuesto, destacan las fases para resolver conflictos, para mejorar las relaciones sociales y optimizar el clima organizacional a través de la inteligencia social. Son 4 fases. Conocimiento del problema. En ocasiones, los conflictos se comportan como unos gases tóxicos que pasan inadvertidos, por lo cual se debe tener la pericia para detectar el verdadero conflicto, a fin de evitar los futuros desacuerdos. Identificación de la génesis del problema. Si bien un problema puede ser semejante a otro, se requiere identificar la etiología de uno o del otro, descartando los mecanismos que no dieron resultado. Para resolver un problema es necesario llevar el asunto a un debate. De este modo, bajo la lluvia de ideas, podemos escuchar las mejores opciones de solución y luego tomar las decisiones. La discusión franca permite el espacio y el tiempo para escuchar al otro, pues esta competencia es de mucha utilidad para que las decisiones se fortalezcan y se formen grupos efectivos. Todos están de acuerdo con las soluciones. Catalizador del cambio. Esta competencia permite develar a un ser provisto de un alto nivel de seguridad para disminuir problemas caóticos y dinamizar momentos de transformación, desafiando el status quo, lo que siempre se ha realizado. Se convierten en modelos cuando la resistencia al cambio es una zona de confort. Debido a que usan la escucha atenta, perciben el mayor momento en el cual el prójimo y su propia persona están abiertas al cambio. O sea, el momento justo para dar la solución.
aprovechan la diversidad. Quien sabe aprovechar la diversidad de pensamiento, a su vez, evita la amenaza del éxito organizacional, que en ocasiones viene dada por grupos minoritarios, pues poseen un poder emocional muy fuerte. Es relevante para la organización utilizar estrategias y dinámicas grupales a fin de lograr la inclusión de aquellos que son considerados como déficit sensoriales y sociales. Por lo tanto, un líder transformacional o al director de orquesta promueve el respeto a la diversidad de pensamiento, de cultura, de tendencias religiosas. Permiten que todos usen la empatía para comprender la posición del otro. Promueven las ideas provenientes de grupos minoritarios y sus debates traen buenos frutos como oportunidades, pues son tolerantes con las diferencias personales. Es necesario destacar que existen algunas señales de alarma que permiten detectar la baja tolerancia a la diversidad, tanto de manera personal como en las organizaciones. Algunas de ellas son: no se permite la promoción de oportunidades en donde todos manifiesten sus ideas y se prueben las diferencias, se pueda lograr un consenso. Por otra parte, suelen tener posturas cerradas ante una iniciativa que provenga del otro o de la base organizacional. Por lo tanto, se obstaculiza el paso hacia nuevos proyectos por el apego a viejos esquemas cognitivos. Es interesante explicar que en momentos de estrés suele suceder lo que Goleman 2000 llamó asalto emocional. Emociones que perduran en la mente y producen reacciones externas. La mencionada amígdala cerebelosa, ante un momento de peligro, estrés, disgusto extremo, segrega la hormona corticotrópica, así como la hormona cortisol, lo cual puede inhibir la memoria operativa. De este modo, el individuo reacciona de un modo agresivo. La amígdala cerebelosa, sobreestimulada por un estrés constante, tiene un efecto bifásico, excitatorio y otro inhibitorio. Este último más duradero porque se basa en la sinapsis, que es la unión de las neuronas. Las capacidades antes mencionadas para actuar con inteligencia al dirigir una organización es lo que nos conlleva a tener una organización inteligente, entendida como aquella que tiene la capacidad de dirección o de dirigir, la que tiene y permite toma de decisiones oportunas, con las cuales se beneficie todo miembro de la organización, con el uso de la tecnología de vanguardia para un mejor aprovechamiento del tiempo y gestión de la información tanto interna
como externa. Matsuda, 1991, opina que la inteligencia organizacional consta de dos componentes: un proceso que provee un dinamismo a la convivencia laboral y un producto considerado por el autor como estático, reflejo de la inteligencia y la creatividad de sus integrantes. En este contexto, Yoles 2005 subraya que la inteligencia organizacional está basada en la promoción y gestión del conocimiento que subyace al aprendizaje organizacional. Pues bien, estos componentes se vinculan al desarrollo humano, transformándola en inteligente. Manifiesta este autor y propone un modelo llamado de las 3P: propósito intelectual, referido a proyectos relacionados con la visión de la organización; propiedades intelectuales, que permiten observar de manera específica la visión de la organización; y la práctica intelectual. Esta praxis manifiesta el fenómeno estudiado a través de programas oportunos y relevantes. Se puede inferir que la teleología adscrita al desarrollo de la inteligencia en las organizaciones apunta hacia una visión de futuro, utilizando estrategias para adaptarse a la caordicidad y la incertidumbre, con vigilancia tecnológica y responsabilidad social. Muestran apertura a nuevos epistemes, nuevas formas de conocimiento, con estrategias de intervención que además estimulen la plasticidad cerebral, mejore las operaciones mentales y los procesos ejecutivos, a fin de enfrentar lo inesperado, lo desconocido, lo impredecible, lo que conocemos con el fenómeno del cisne negro. Aceptan los retos de la cibersociedad. Todo esto redignifica al ser humano en una etapa en la cual la máquina intenta desplazar al hombre. Siguiendo la misma línea, Gómez 2021 sintetiza que las organizaciones son entes inspiradoras, puesto que logran sistematizar los objetivos que derivan de su visión y misión, con una visión proyectiva, apoyándose en estrategias que coadyuven al desarrollo del ecosistema humano, con el propósito de lograr un rendimiento sostenible. Así sus miembros, que son lo más valioso de una organización, encuentran su significado y realización. Agrega que poseen el principio de inclusión,
Esto es, todos tienen algo importante que aportar. De los seguidores depende la gestión del conocimiento, pues poseen el potencial de la creatividad para innovar. Se infiere que la rearquitectura de la organización inteligente es compleja, avanzada, emocional y racional. En función de estas apreciaciones, las organizaciones inteligentes son un haz de luz para las sociedades, pues dan solución a las 3 P de hoy. Poder. Poder que otorga el conocimiento para la evolución del ser. La persona. Es evidente que la potencialidad del equipo humano para la productividad y la reducción de costo proviene de la inteligencia humana. P de prosperidad es la capacidad para sobrevivir, para pervivir y superar los propios retos, con perspectiva de mediano y largo plazo, basado en un plan estratégico. Senye, 2008, aclara que las organizaciones son sistemas abiertos. Allí, el comportamiento de sus miembros están interrelacionados de manera personal o a través de las redes sociales. Utilizando la técnica de visualización, podemos observar los elementos de este sistema unidos como un tejido de telaraña con fuertes conexiones. Posee disciplinas individuales como es el dominio personal. Se trata de gestionar las emociones y la capacidad para profundizar y transformar las visiones personales. Modelos mentales. Se basa en desarticularse de esquemas mentales cerrados, antiguos y obsoletos. Abrirse a las nuevas tendencias cognitivas y tecnológicas. En cuanto a las disciplinas grupales, la visión del destacado autor mencionado se dilucida en crear una visión compartida que despierte el sentido de pertenencia y la responsabilidad social. Del mismo modo, suscita un equipo eficiente, concebido como aquel que se capacita constantemente para transmitir conocimiento e información. Como la savia nutre al árbol. Esto se logra mediante el diálogo, el debate, la investigación y el uso adecuado de la investigación a través de documentos y de las redes sociales. Desde esta línea de pensamiento, Shaw, 1999, plantea que las organizaciones inteligentes poseen un coeficiente intelectual que vislumbra en las siguientes potencialidades. Es mediada, condicionada por sistemas unidos al desarrollo de la tecnología y otras herramientas para el desarrollo de los sistemas. Está situada, sujeta a una realidad existente pero transformadora, circundada por la tecnología. Es
provisional. Aunque la organización depende de rutinas, reglas y políticas, está sujeta a constantes cambios que suscitan de acuerdo a las necesidades del momento. Es pragmática, se enfoca en una misión y visión que se vuelve acción y se convierte en productividad. En este sentido, las organizaciones inteligentes establecen tres capas concéntricas ante el uso de información. Esta fluye del medio exterior y es acumulada por las bases de la organización. Primer momento, percepción. Los miembros discurren sobre dicha información, si es significativa, necesaria. No obstante, se recurre al consenso para llegar a tal fin. En cuanto a la creación de conocimiento, la organización puede establecer estrategias para cambiar la información en conocimiento, mediado por el diálogo y el debate entre los miembros. La toma de decisiones es un momento clave para analizar toda la información, sus ventajas, desventajas, a fin de llevar un plan de acción. A tal efecto, Wecht, 1995, refiere que la información y el conocimiento están en el inconsciente organizacional mediante la variación ecológica, identificando las situaciones problemáticas y los cambios que provienen de los ambientes tanto externos como internos. Es pertinente validar la información a objeto de garantizar su veracidad. La representación se refiere a obtener información con datos precisos, veraces, oportunos, para evitar que no sea representativo del ecosistema organizacional. Luego, se requiere seleccionar e interpretar, analizar lo mejor de esa información, a fin de detectar la etiología de los cambios. Así se retiene y se recrea una base de datos obtenida en cada etapa anterior, almacenada. Así se ahorra tiempo, espacio y percepciones futuras. Desde esta óptica, es oportuno aclarar que la organización debe alcanzar la mejor alternativa de acuerdo negociado, conocido como MAAN, Plan Alternativo para la Toma de Decisiones en la Organización. Allí el protagonista es el ser, bien sea individual o colectivo, para llegar a presentar lo mejor, la mejor opción, tanto para el individuo como para la empresa, direccionado hacia la mejor solución. Allí los intereses para ambas partes son condensados a través de una comunicación clara y efectiva
dando las mejores posibles opciones de solución. Siguiendo la misma línea, las organizaciones inteligentes requieren de estrategias para afrontar la incertidumbre y el crecimiento vertiginoso de la tecnología. En tal sentido, Morin 2020 advierte: la incertidumbre no solo se plantea en el futuro, también en la validez del conocimiento. Algunos plantean estrategias para desarrollar la inteligencia en las organizaciones basadas en la estimulación, como el neuromanagement. Así se desarrolla la capacidad de plasticidad del cerebro. Esto es la capacidad adaptativa del sistema neurológico y nervioso para minimizar las lesiones y modificar su organización estructural y funcional. Humanizar la organización, dándole el justo valor al recurso humano, estimulando el pensamiento creativo y reflexivo a través de la participación de la diversidad. Dar credibilidad a los cambios sustentados por las ideas que aportan la base de la organización. Crear equipos inteligentes, interconectados como red, con aptitud de autorregulación, afinidad y empatía, creatividad. Puede significar ahorro, productividad, prosperidad para la empresa. Las organizaciones inteligentes están compuestas por seres que usan el intelecto y sus emociones. Para una mejor gestión de estas últimas, se recomienda realizar técnicas de relajación, pues trae como ventaja una mejor frecuencia cardíaca. Aumenta el flujo de sangre a los músculos del cuerpo. Disminuye la frecuencia respiratoria. Entre estas se encuentra la respiración profunda. Podemos respirar lo más lento y profundo posible a fin de darle todo el oxígeno a nuestro cerebro. La respiración abdominal se refiere a respirar como un bebé hasta llenar el abdomen sin levantar los hombros. La respiración alterna es recomendable cuando hay mucho estrés. Se realiza sentado, se utiliza la mano derecha y con el dedo índice se tapa una sola de las fosas nasales que utilizamos para respirar de manera profunda. Retenemos y exhalamos por la boca. Se debe alternar este ejercicio. Otra técnica muy recomendada para relajarse y oxigenar el cerebro es la visualización, que consiste en relajarse e imaginar de manera precisa e intensa, incorporando el mayor número de detalles. Es de resaltar que se debe aplicar el uso de todos los sentidos, percibir el olor del sitio,
los colores, la apertura del ambiente. Imaginar el camino hacia la meta es un contrato ya firmado para el éxito. Culminamos este hermoso y productivo curso con una frase de Albert Einstein. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Quedo de ustedes. Muchas gracias. Les habló la doctora María Auxiliadora Campos Medina, PhD.